Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. La voluntad consciente mueve montañas. Nosotros creamos el mundo con nuestras ideas, dijo Buda. También otras doctrinas de Oriente hablan de la victoria del espíritu sobre la materia. Reconocen la gran fuerza espiritual que reside en cada ser humano. La voluntad mueve montañas es una expresión conocida en ámbitos culturales occidentales. Aquí hablamos de la voluntad consciente que mueve montañas. Fuerza de voluntad y meditación. Los ejercicios de concentración y visualización ayudan a canalizar y concentrar las fuerzas del espíritu sobre la materia. Hay estudios que confirman el logro de cambios positivos mediante ejercicios de meditación, como el Qigong y el yoga, o mediante oraciones y un pensamiento positivo consciente. A menudo, estos remedios ayudan a mejorar el estado de salud de los enfermos, aunque el proceso de curación todavía no haya sido estudiado suficientemente por la ciencia. Las oraciones pueden curar. Varios estudios empíricos realizados en clínicas europeas corroboran la tesis de que las oraciones tienen un efecto curativo. Al parecer, la fe en un principio superior despierta fuerzas psíquicas que inducen la curación del organismo. Pero el mecanismo de curación de la plegaria parece funcionar incluso cuando el enfermo se mantiene pasivo. Según un estudio de la American Heart Association de Dallas, pacientes que sufrían una lesión de los vasos coronarios se sintieron mejor cuando, en el marco de un experimento concertado, personas de todo el mundo habían rezado por ellos. En pacientes de un grupo experimental que habían rechazado la ayuda, la curación se retrasó y algunos incluso fallecieron. Curación sin terapia. Casi todos los médicos han visto alguna vez que un paciente a quien se daba ya por incurable, de pronto ha sanado sin ningún tratamiento médico. Aunque no existe todavía ninguna explicación de este fenómeno, ya tiene un nombre: remisión espontánea. Los médicos emplean este término en los casos en que los síntomas de una enfermedad desaparecen de repente. Esto no significa que la curación se produzca de la noche a la mañana, sino inesperadamente. Espontáneo procede del latín sponte, que significa voluntariamente y desde dentro. Estudio: tu fe te ha curado. Los milagros no están en contradicción con la naturaleza, sino solo con lo que sabemos de la naturaleza, dijo un clérigo del siglo IV después de Cristo llamado Agustinus. Curaciones milagrosas, como en los santuarios católicos de Lourdes y Fátima, no son exclusivas del cristianismo. Dicen que la diosa egipcia Isis curaba a los ciegos. Clérigos musulmanes veneran el agua de una fuente en la Meca. Y también en el templo del dios griego Esculapio había un manantial del que los enfermos tomaban el agua medicinal. Jesucristo
dijo a un enfermo que se había curado espontáneamente: «Tu fe te ha curado». Por lo visto, es esta íntima convicción del individuo de que algo determinado le ayudará la que puede provocar en última instancia un cambio positivo. Estudio de los milagros. Con el estudio científico de dichas curaciones imprevistas se produce un cambio revolucionario en la historia de la medicina contemporánea. Lo que hasta ahora se calificaba en los estudios de casos concretos de milagro o curación milagrosa, parece apuntar a una relación demostrable entre cuerpo y espíritu, entre los sistemas nervioso, inmunológico y hormonal. El hecho de que algunos pacientes hayan experimentado una asombrosa curación por el hecho de ingerir placebos, simulacros de medicamentos sin ningún principio activo, simplemente porque pensaban que se les administraba un fármaco de verdad, es otro ejemplo de la efectividad de las fuerzas espirituales humanas y una prueba más de que la voluntad realmente consciente mueve montañas.